Ese taller es más corto, es súper breve. Pero hay que saber un par de cositas. Entonces, mientras esto carga. Oiga, Juan Pablo, ¿dónde era que uno tenía que poner todos los datos del servidor y eso? Aquí. Cuando usted activa esto, le da aquí en server, y le da clic derecho, y le da create, y le da server. Sí, sí, pero sabes que no me acuerdo. Entonces, La cuenta que yo creé antes era, eso es en mi SQL, porque no me acuerdo de a la ver, cuenta. mm, no. O sea, usted aquí pone el nombre, y aquí en connection, pone la información que está en la página esa de Elephant, en la que uno tenía que loguearse. Entonces ahí dice el nombre, dice el puerto, y el username, y la contraseña. Uf, vale. Entonces, bueno, en el taller lo primero que nos piden es que inserte un escritor anónimo en la base de datos. ¿Inserte qué? Un escritor anónimo en la base de datos. Ah, primero teníamos que cargar otras. Teníamos que cargar un nuevo código, que era el de librería, que es un nuevo esquema. Que debe tenerlo aquí. Es esto. Entonces se crea el esquema y se crean unas tablas que son escritor, editorial, tema, libro y ya. Y se llena la base de datos con la información de esta gente, que Pero son no, editoriales. ¿Cómo? eso lo tenemos que crear nosotros, ¿no? No, eso está aquí, eso es lo que se descarga aquí. Ah, ok. Entonces yo lo que hago es descargo el archivo, lo copio y lo mando acá. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y lo corro. Y pues como yo ya hice todo esto, pues me va a marcar error si lo corro ahorita. Pero cuando usted lo corra le va a salir aquí update, como 200 filas y ya. No. Listo. Entonces, lo primero que me piden es que inserte un escritor anónimo en la base de datos. ¿Cómo hago eso? Para eso vamos a utilizar el comando insert. Y pues la sintaxis del insert es esta. Entonces, le decimos, primero escribimos insert, que es el comando para llamar a la función. Luego le damos into y escribimos en qué tabla vamos a agregar las cosas. Y luego le decimos a cuáles campos son a los que vamos a agregarle cosas ahora. Entonces, en este caso, iríamos a la tabla periodo escritor y en las columnas ID, nombre, apellido, ID persona, seudónimo, ID género literario, email. Vamos a agregar estos datos y aquí ya luego los especifico. Siempre es así la estructura para hacer un insert de cualquier cosa. Insert, into, el nombre de la tabla. Y aquí viene las columnas que voy a afectar. Y luego pongo los valores que van a ir en esas columnas. Entonces, el valor de la columna uno, el valor en la columna 2 y el valor en la columna 3. Ay, el esquema es Aquí es pedir, importante tener
O sea, el esquema ahí es pedido y escrito un Sí, sí, el tabla, ¿cierto? escritor queda en pedido. Ok, Por aquí dice create table, pedido escritor. O sea, que está en pedido. Lo que está en librería es editorial, tema y libro. bueno. Las otras sí están en pedido, el escritor. Entonces, vale, ya creamos eso y ahora es importante que cuando vayamos a insertar algo en la base de datos, veamos si aquí es nulo o no nulo, porque si insertamos, o sea, si vamos a insertar, pero dejamos un valor que no puede ser nulo como nulo, nos va a marcar error. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo omitir algunos valores, como son el ID persona, que Ujú. acá como no tiene el no nulo, yo puedo dejarlo en blanco y ya. Ok. Entonces aquí este ID persona, puedo mandarlo como nulo. Ujú. El seudónimo sí tiene que haber algo, el ID género literario también. Y este fecha registro, si ve acá, tiene un default, entonces también puedo dejarlo en blanco y automáticamente el SQL nos va a asignar algo, que en este caso es la fecha del día en el que usted crea el registro. Mm, Lo mm, mismo ocurre con el perfil. ok. Entonces eso es todo, la estructura de el insert y ya. Eso es solo para aprender a insertar algo en la base de datos. Esto yo no lo puedo correr porque ya existe en mi base de datos, entonces si lo hago se daña. Pero creo que podría insertar algo más abajo. Entonces, por ejemplo, bueno, eso va a ser lo mismo. Podríamos insertar mi nombre. Entonces el ID pongámonos 100, que sé que no está ahí. Nombre de Juan, apellido Pérez. El ID persona lo voy a mandar como nulo porque no existe en la tabla persona. Mi seudónimo, JP, pongamos. Y un ID de género literario, pongamos 5. Y un email, entonces será juan@gmail.com. Y aquí cuando lo corremos, nos va a salir esto. Insertan y query return. Ahora sí, vamos a imprimir la tabla de escritor para asegurarnos de que sí se metieron los valores. ¿Ese asterisco qué significa? Significa todo. Entonces aquí está ID, nombre, el ID persona está nulo, el seudónimo, el género literario, la fecha de registro, que es la fecha de hoy, y el correo. Listo. Y eso es todo lo que se hacía en el primer punto. Segundo punto, inserte en escritora Pepito Pérez con el correo pepito.pepe y no lo referencia a ninguna persona. Entonces va a ser lo mismo que aquí arriba. Esto va a ser igual, vamos a insertarle las mismas cosas, pero lo que va a cambiar ahora son los values porque vamos a mandarle unos nuevos valores a las columnas. Entonces el ID de Pepito Pérez va a ser 200, el nombre es Pepito Pérez. La ID persona me dice que no le mande nada, entonces vamos a mandarlo a nulo. El seudónimo va a ser PPP. Y el ID del género literario, pues puede ser uno, no, dos. Listo. Y el correo dice que tiene que ser pepito@pp.com. Listo, vamos a mandarlo.
Funcionó bien y ahora vamos a imprimir todas las tablas para asegurarnos de que esté ahí. No entiendo algo, Juan, porque, o sea, esa última, eso que está corriendo ahí, ¿por qué se escribe así? O sea, se supone que en Select van todo lo que, pues lo que va a mostrar la tabla, ¿no? O sea, Sí, y en el, o sea, ¿por qué poner el from ahí mismo? O sea, es como si from estuviera dentro del Select, ¿ok? no, no, o sea, eso es así. Ah, ok, o sea, usted pone el asterisco para que muestre todo en el Select, ok, o sea, Sí, o sea, eso significa que me muestre todas las columnas de esta tabla de acá. ah, ok, ya, listo. Pero pues lo escribo así en una línea para que quede más fácil de seleccionar. Mm, Ahora, inserte a Roberto Pérez y a Claudia Pérez con correo tales y no lo referencia a ninguna persona. Entonces es esto mismo que hicimos con este señor, pero otras dos personas más. ¿qué significa eso de que no lo referencia a ninguna persona? O sea que el ID persona sea null, este ID persona, Ah, ya, ya. porque este ID persona lo que hace es relacionar al escritor con una persona que ya está en la base de datos para tener más información sobre ese escritor. Mm, ya. Entonces va a ser lo mismo que acá, solo que vamos a cambiarle el nombre y el correo. Y el ID también, obviamente. Entonces aquí, Roberto Pérez. Y el correo es roberto, arroba robert.com. Claudia es, el correo es claudia arroba clau.com. Claudia Pérez. El ID va a ser 200. Entonces yo también puedo hacer dos inserts a la vez. Las cambio un punto y coma acá. Si voy a hacer dos a la vez, tengo que poner el punto y coma cada vez que acabe un comando, ¿no? Yo le iba a preguntar cuándo se ponen los punticomas aquí. Cuando usted acaba un comando, o sea, digamos aquí voy a ejecutar esto y luego voy a ejecutar esto. Entonces tengo que poner un punto y coma aquí a separarlos porque aquí viene una nueva orden. Ah, Lo que pasa es que con las consultas no es necesario ponerlos porque igual usted solo va a ver los resultados de la última consulta que esté seleccionada. Entonces, pues el punto y coma no es tan necesario porque usted solo va a seleccionar el pedazo de la consulta que necesita. Pero en realidad, al final de que usted acaba cada consulta y cada cosa que escriba, tiene que ponerle un punto y coma. listo. Entonces, vamos a ver cómo está quedando la base de datos. Pepito Pérez, Roberto Pérez y Claudia Pérez. Listo. Aquí están los apodos, los correos, perfecto. ¿Ellas por qué aparecen de primero? ¿Por lo que usted lo insertó de último o qué? Sí, tal vez. O, bueno, no sé. Debe ser eso. La verdad no sé por qué será. Listo. Bueno, en el cuarto nos piden que insertemos los escritores de los departamentos que tengan menos de 5 personas en la tabla personas y que además completemos los datos de escritor. Entonces, esta ya es un poquito más compleja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo puedo hacer inserts masivos. Entonces, es como meterle a una tabla todos los resultados de una consulta. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hacemos es escribir el insert y decirle qué es lo que le vamos a mandar.
Y luego, en vez de mandarle un values, le vamos a mandar un select con una consulta. Entonces, lo primero es que hay que asegurarse de que el número de columnas que me retorne este select sea el mismo número de columnas que hay aquí. O sea, tiene que retornarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Entonces aquí, pues, de este select empezamos a sacar las cosas que necesitamos. Entonces, el ID, que pues yo lo generé de un modo extraño, que pues como el ID no está autonumerado, y si yo le mando un ID que ya está repetido, me va a dañar el código. Lo que hice fue valerme de que como las IDs se generaban a partir de 0 y llegaban hasta 3 y después de 3 no había nada. Entonces que yo cogiera el número de la fila y le sumara 3. Y de ese modo me aseguraba de que el primer número que entrara fuera el 4 y luego viniera 5, 6, 7, 8, 9, así. Pero pues esto fue más como un machete que hice para asegurarme de que las IDs no se repitieran, porque estaba metiendo todo en orden así serial. Pero si no, pues normalmente uno debería tener ya ese ID para ponerlo ahí. O sea, eso es un machete por como nos mandó la base de datos del profesor. Pero en la vida real uno no haría eso. Luego le mandamos el nombre, que es persona nombre. Luego le mandamos el apellido, que es persona apellido. El ID persona, que es el ID de la persona. Un seudónimo, que lo hice sacando las iniciales del nombre y el apellido, nada más. Entonces le saqué un substring al nombre y un substring al apellido. Y entonces, digamos aquí, bueno, algo que es útil, que es que yo puedo combinar los strings de varias cosas para que me salgan en uno solo. Por ejemplo, aquí ya después, aquí es como queda la base de datos después de que yo le agregué ya las personas. Entonces, veamos el ejemplo. El ID, el 28, el nombre Jan, el apellido Ortega, el ID persona, que es el ID de ellos en la base de datos de persona, y el seudónimo, que es la primera letra del nombre y la primera letra del apellido. Entonces yo lo que uso son estas dos barritas que significan concatenación, para que me pegue lo que dice acá con lo que dice acá. Y eso es lo que va a venir en la columna de seudónimo. Luego, un número aleatorio. Espera, ¿qué significa ese 1,1? El substring funciona así. Le digo primero a qué variable, bueno, a qué cosa le voy a mandar, que Ujú. tiene que ser string. En este caso es el nombre. Sí. Y luego le digo en qué carácter me paro y cuántos caracteres cojo. Entonces aquí me paro en el primer carácter y cojo un solo carácter. Entonces si le mando Jan, Jan tiene 4 caracteres. Me paro en Mm, el primer carácter, la J, y cojo el primer carácter, o sea, cojo solo la J. Entonces esto me retorna una J, nada sí. más. Eso es Ujú. lo que hace. Y listo. Ahora, para el ID del género, puse números aleatorios desde el 0 hasta el 15. Y ya, sin más complicación. Listo. Y para el correo lo que hice fue combinarle los dos primeros nombres, digo, las dos primeras letras del nombre y las tres primeras letras del apellido. Ujú. Y ya, se volvía el nombre de él. Entonces, aquí está. Lo mismo, usar substring. Y luego le pegué el @gmail.com para que todos quedaran, pues, como más o menos un nombre es, entonces por lo menos. Marisol Escobar, M-A-E-S-C, M-A-E-S-C, @gmail.com. Todos Ujú. lo mismo. Listo. Mamor se llama la primera. Sí. Ese es Anderson. Quizás. Por favor, más respeto. Ahora en el from, pues esto es lo mismo porque es una consulta al final. Y aquí relaciono las PKs y las FKs. ¿Listo? Y ahora tenemos que asegurarnos de la otra condición, y es que sean departamentos que tengan menos de 5 personas en la tabla personas. Entonces, ¿cómo hago eso?
lo que hago es comparar el nombre del departamento y hago una subconsulta que me va a enumerar los departamentos, como en el taller 8. ¿Recuerda la consulta esa de cuántas personas habían por departamento? Pues la repetí acá y además le puse esta condición de que solo salieran los que fueran o sea, los que fueran menores a 5 personas. Entonces podemos ir viendo qué hace cada consulta. Entonces, esta me devuelve solo San Andrés. Y ahora, si ese nombre, o sea, si el nombre del departamento está entre todas estas que salieron acá, que era San Andrés, entonces me va a salir acá. Este es Select grande. Entonces, son todas las personas que están en departamentos con menos de 5 personas. En este caso, el único departamento con menos de 5 personas era San Andrés, entonces solo me va a agregar a ese señor. Pero digamos, si yo le pusiera aquí 10 personas, creo que ya salen más departamentos. Ya salen 6 personas. Y esta tabla sería lo que yo le mandaría a este insert. Mm, ¿y qué es ese having count que usted utiliza abajo? Esto es como si fuera una especie de where, solo que usted no puede hacer un where dentro de un where. Entonces, cuando usted quiere hacer eso, utiliza un having. Mm, ya. Ya. Entonces, bueno, sí he entendido esto de un insert masivo, o sea, mandarle una consulta a un insert, Sí, pues no pongo values, sino que sino le ni- manda una tabla Ujú. y él va a insertar en la base de datos toda esa tabla. Ok. Es eso, listo. Ahora vamos a insertar los escritores del Valle del Cauca. Ah, entonces esto también va a ser otro insert masivo. De nuevo le mandamos los mismos datos y le vamos a mandar una tabla con los escritores del Valle. Entonces solo va a ser hacer la consulta de cuáles son los escritores del Valle y luego aquí cuadrarle los datos para completar las cosas que nos faltan. Entonces si vemos esta consulta, nos devuelve todos los escritores del Valle. ¿Y cómo lo controlé? Pues aquí haciendo upper departamento nombre sea igual a Valle. Y Mm, aquí de nuevo el ID, nombre, apellido de persona, tan. Y aquí está lo mismo, pero en el select. Está ya. sencillo. ¿Qué hubo, Chin? ¿Qué Hola, está haciendo? estoy ocupado. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una tutoría. Ah, Entonces ahora inserte los temas literarios según la tabla adjunta en tema. Entonces, eso está aquí en el taller. Entonces, esto nos va a mandar un link de una descarga de un Excel, que es lo más complejo de ese taller. Entonces, yo tengo ese Excel acá. Esperar a que se abra. Yo lo lavo más tarde. Yo lo lavo más tarde. Entonces, vea, esto es lo que manda el profesor.
unas tablas ahí y aquí se supone que están los temas y el tema del papá. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que transformar todo esto para que me quede de este modo. Entonces, pues yo puedo hacerlo a lo bobo y empezar a hacerlo uno por uno, pero pues se demora mucho. Entonces yo aquí en Excel puedo utilizar unas fórmulas de concatenar Concatenar, ¿no? para que se me arreglen o sea, para que se haga todo automático. No, pero se puede Entonces, utilizar ahí concatenar y lo une todo, ¿no? sí, sí, pero tiene que quedarme en este formato, ¿no? Entonces, por lo menos hasta aquí todo va a ser lo mismo. Sí, obvio. Y luego entonces empecemos desde arte, que este ya no tiene un nulo. Dejemos este tema de último porque este es como una especie de excepción. Entonces le mandamos entre las comillas le mandamos las comillas para el nombre de acá y luego le mandamos una coma. Y luego le mandamos un número 1, cierro paréntesis, punto y coma. Ah, entonces esto se puede ir pegado. Y aquí utilizamos la función concatenar. Igual concatenar. Texto. Listo. Insert into tema values. Abro comillas. El nombre del primer tema. Listo. Abro comillas. Y coma 1. Cierro paréntesis y listo. Pero creo que tiene que poner F4 ahí en la que usted selecciona arte. Ya, en B3. Ah, Y no le va a quedar arte en todas. no, no porque ahorita las tiro. Bueno, este de aquí hacia abajo no existe, entonces vamos a quitarlo. Y ya, aquí se me generaron ya todas con lo que quiero. Ok. Entonces, pues copio esto y pues lo puedo pegar aquí en un blog de notas para arreglarlo primero. Que me hace falta el crear todavía la primera, que es este tema, nada más. Entonces vamos a arreglarlo acá de una. Entonces aquí ponemos esto y se llama tema. Y de padre es nula. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Y es que si vemos tema aquí en los esquemas, ¿dónde está? Pedidos Postgres, librería Postgres. Si vemos aquí tema, ellos tienen un ID, pero es un ID serial. Entonces, por eso aquí no hay que colocarle en los parámetros el ID. Y es porque apenas empecemos a correr esto, a la primera línea que le mandemos se va a asignar el ID 1. A esta se le va a asignar el ID 2, ID 3 y ID 4.
Y todos esos van a referenciar al ID1, que en este caso es tema, nada más. ¿Qué es lo que significa ese tema? Ese tema es para cuando uno va a hacer más jerarquías de temas. Y entonces, como si uno fuera bajando de nivel, pero pues aquí no hay, aquí hay solo un nivel, entonces pues es como estúpido. Pero si hubiera más niveles, sí tendría más sentido ese tema que hay ahí. Y listo, copiamos esto y se lo mandamos a la base de datos. Y se supone que esto aquí debería funcionar. Yo no lo puedo correr porque yo ya tengo todo eso y me va a salir que estoy violando la primary key. Pero pues ahí ya está funcionando. Y eso es todo lo que había que hacer en el sexto punto. Lo difícil es coger el Excel usted y arreglar las cosas con el concatenar para que le queden con la estructura que usted necesita para hacer un insert en algo. Luego nos piden que insertemos los libros y le asignemos un escritor aleatorio. Entonces esto es del mismo modo que lo otro, o sea, aquí este Excel. También había un documento que creo que lo tengo en descargas. Este. Entonces, lo que nos mandó el profesor solo traía esto hasta acá. Entonces, lo que hice fue lo mismo, escribir el insert y cada uno de los datos que me iban haciendo falta. Este era un poquito más largo porque había que llenarle más información que tocaba completarla uno mismo. Pero pues el funcionamiento es el mismo. Le mando el nombre, lo concateno. Luego le tengo que mandar un ID de autor que va a ser un número aleatorio. Entonces, para saber hasta qué número llegaban mis IDs, pues solo hice un select y que me enumerara cuántos autores habían. Y ahí ya sabía hasta qué número tenía que ponerlo. Luego la editorial, que también hice un select para saber cuántas editoriales habían y hasta qué rango usar el aleatorio. Un tema, que también es lo mismo. Usé un select para ver cuántos temas habían y los imprimí. Y finalmente el precio. Entonces el precio pues es un aleatorio desde 0 hasta 100. Y ya. Digamos que el precio estará en dólares. Y luego cojo todo esto y lo copio y lo pego en la base de datos. Lo corro. Eso de nuevo no me va a dejar a mí porque yo ya le mandé todo esto. Entonces, cuando una primary key se repita, me va a marcar un error. Pero pues es lo mismo para todo. Ahora, el octavo punto, actualice de forma aleatoria los ID persona en escritor. Entonces aquí ya dejamos de usar insert, empezamos a usar el update. ¿Cómo funciona el update? El update es sencillo. La estructura es, primero escribimos update y escribimos la tabla que vamos a modificar. La modificar. Y le decimos que es set tal columna igual a un dato o a otra columna que queramos. Entonces, digamos, cuando yo ejecuto esto, ahora, o sea, reemplazando esto que tenemos acá con ya lo que hice. Primero le decimos que actualice la tabla pedido escritor. Entonces, me va a asignar la columna y de persona con un número aleatorio desde 0 hasta 100. No, desde 1 hasta 100.
Entonces, esto sí lo puedo ejecutar. Me va a dañar la base de datos, pero no importa. Y ahora vamos a ver la tabla de pedido escritor, como quedó ahora. Entonces, si vemos aquí, los 10 personas se me volvieron a cambiar y todos están en el rango desde 0 hasta 100. Y pues para asegurarnos mejor de que las cosas están bien hechas, podemos mirar que, digamos, Rey Guzmán tiene como ID persona el 69, pero vamos a ver en persona quién tiene el ID 69. Y es Martín Farias. O sea que ahora se me revolvieron los IDs de persona con los IDs reales. Entonces eso es lo que vamos a arreglar en el siguiente punto. Asigne los IDs personas que correspondan a cada escritor. Entonces aquí está lo más poderoso de hacer un update y a la vez lo más sutil. Y es que yo puedo actualizar muchas cosas a la vez. ¿Cómo hago eso? Le mando como cosa que voy a actualizar una tabla. Entonces, ¿cómo funciona esto? De nuevo le decimos que vamos a actualizar la tabla pedido escritor y le decimos que en ID persona, o sea, el ID de la persona va a ser igual al ID que tiene la tabla consulta. Entonces vamos a ver qué es la tabla consulta. La tabla consulta es una consulta que hice que me va a seleccionar el nombre, el apellido y el ID de persona. Y además le pongo la condición de que el nombre de la persona tiene que ser igual al nombre del escritor y el nombre el apellido de la persona también tiene que ser igual al apellido del escritor. ¿Para qué hago esto? Los voy a utilizar, digamos, como si fueran unas foreign keys para que no me repita ¿cómo le digo? Los utilizo como si fueran foreign keys para que no me compare con todas las cosas de la base de datos. Porque si yo no le pongo esto, me va a actualizar a todas las personas, a todos los nombres con todos los apellidos y todos los apellidos con todos los IDs. Entonces me va a salir como el triple de datos que en realidad tengo y se me va a redañar la base de datos. Entonces para eso tengo que relacionarlos con algo más para que solo me entre una vez en la persona que necesito. ¿Y cómo hago eso? Pues relacionándolos con la única cosa que tienen en común, que es el nombre y el apellido. ¿Qué más? Bueno, aquí esa consulta yo le puedo poner un nombre a esa tabla para luego utilizarla para referenciar cosas, que es lo que hice acá. Entonces aquí está la consulta y le dije que esa consulta se iba a llamar consulta, sin más. Y que esa consulta iba a sacar el ID. Entonces cuando corro esto se me van a actualizar estos valores de acá. Y podemos verificarlo imprimiendo de nuevo a pedido escritor. Y ahora sí hay números mayores que 100. Y pues podemos verificar con cualquiera, con Ana Laura Flores, por ejemplo. Entonces vamos a mirar que Ana Laura Flores sí en realidad es la persona con el ID 218 en pedidos persona. Ana Laura Flores, efectivamente. Entonces, ya aquí nos aseguramos de que sí está referenciando a la verdadera persona que necesitamos.
Y eso es todo. Esto es súper útil aprendérselo. O sea que yo le puedo mandar una tabla como parámetro a un set para que se me actualicen todos los datos de esa tabla. Y lo otro es que también el set tiene un where, ¿no? Para controlar que no actualice cosas que no debería. Siempre hay que intentar de que el update vaya con un where para que no me dañen las cosas. Y ya el último punto, que es borrar los registros que no tengan una persona asignada menos anónimo. Entonces, para eso utilizamos el delete. El funcionamiento de esto es como un select, solo que en vez de select le ponemos delete y me va a borrar todo lo que esté ahí. Aquí es importante que aquí sí hay que controlar mucho el where y siempre hay que poner un where junto al delete porque si no nos va a borrar toda la columna. Si se le olvida, se caga toda la base de datos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Aquí no hay un rehacer algo. ¿Cómo? Aquí no hay una opción de rehacer. Sí, está un comando que se llama rollback. Y pues lo que pasa es que uno en esta base de datos lo que hace es trabajar con un buffer de la base de datos. Y cuando utiliza git o push, no recuerdo. Una de esas dos, lo que hace es subir ese buffer a la base de datos y actualizar todos los datos. Pero mientras usted está trabajando aquí, solo está utilizando un buffer. El problema es que usted borre algo sin darse cuenta y luego lo suba. Pero si se equivoca, puede usar el rollback y vuelve a como estaba antes. Ok. Entonces, bueno, aquí decimos que vamos a borrar de pedido de escritor, donde el ID de persona sea null y el nombre sea distinto a anónimo, porque tenemos que asegurarnos de que no nos borre a los anónimos. Y ya, eso es todo. O sea, no tiene ninguna ciencia. Lo importante es que esto siempre va con un where. Nunca se le olvida, porque si le mando esto así sin el where, me va a borrar todos los registros de pedido de escritor. Uno puede cambiar Entonces, aquí, is por igual. no, lo que pasa es que cuando uno compara con null, tiene que usar el is, porque si compara con un igual, no reconoce nada. Okay. O sea, si yo le mando aquí igual a null, no hace nada. Ya. Pero si fuera un número, por ejemplo, ahí sí pongo un igual. Sí, si fuera igual a 0, entonces sí aquí pondría igual 0. Pero como estamos comparando con null, el null sí tiene que ir así. Eso lo aprendí ayer. Y listo, eso es todo lo que se hace acá en este coso. Okay. Si ve aquí quedó borrado, quedaron borrados todos los que tenían un ID persona null. O sea, todos aquí están completos. Ya eso es todo. Ese taller es más o menos corto, pero es importante saber lo de que puedo mandarle una consulta a cualquier cosa, o sea, a un update o a un insert para que se me llene, para que me completen el resto de cosas. O sea, mandarle una tabla. Okay. O sea, cuando utilizo insertar es para poner algo nuevo y update pues para actualizar un dato que ya existe, ¿no? Sí, es para cambiar datos que ya están en la base de datos. Exacto. Entonces yo, digamos, podría aquí cambiarles el correo o cualquier cosa que se me ocurriera. Ya, listo. Y ya, eso es todo. El parcial llega hasta aquí. De pronto no entra el delete, Okay. Listo. pero lo que sí seguro entra es el update y el insert. Eso sí. Sí, obvio, sí, eso sí. Él dijo. Esto, ya eso sería todo, ¿sí o qué?
Sí, sí. Si quiere ahorita le mando eso, pues le mando mi taller. Sí, por envíame eso para repasar ahorita. ¿Anderson está grabando la clase? ¿O es usted? Es Anderson. Eh, Hay otra cosa que, bueno, en mi taller tiene que arreglarle algo y es este más 17. Que esto pasó porque yo estaba haciendo antes pruebas con los datos y entonces el serial me quedó empezando desde 17. Pero si usted lo hace todo bien sin ponerse a agregar cosas a lo loco antes, eso va a empezar desde cero. Ok, vale. Esto. ¿Dónde puedo conseguir ese archivo? Yo ahorita lo subo al grupo de ustedes. Muchas gracias. Esto. Y aquí también hay que contemplar algo en este pedacito. Cuando actualice esto, tengo que asegurarme de que el ID persona de anónimo no se cambie, o sea, siga siendo null. Entonces sería que agregarle en el where ID persona is not null. Listo. Porque ¿Eso si no, sería todo, Juan Pablo? sí, y eso sería todo. Bueno, em, voy a